¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo de la manera correcta? ¿O si conoces a alguien que necesita cambiar de actitud? Vamos a hablar sobre los 7 tipos de personas que, según la Biblia, no pueden ser salvadas. Este tema es esencial para todos nosotros, porque nos ayuda a entender mejor el camino hacia la salvación. Este vídeo va a transformar tu perspectiva y puede ser la clave para cambiar vidas. Ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada. Vamos juntos en esta jornada. Vamos a iniciar con la primera categoría, la persona arrogante. En la visión bíblica, la arrogancia es un pecado grave que lleva a la separación de Dios. Uno de los ejemplos más icónicos es la historia de Lucifer, el ángel que, por su gran belleza y poder, dejó que la arrogancia se apoderara de su corazón. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, narra la caída de Lucifer. Id cómo caíste del cielo, oh lucero del alba, hijo de la mañana. Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y tú decías en tu corazón, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios elevaré mi trono. La arrogancia es un veneno sutil que se infiltra en el alma y nos hace creer que somos autosuficientes. Cuando el orgullo crece, la humildad disminuye, y nos volvemos ciegos para nuestra verdadera condición espiritual. Proverbios capítulo 16, versículo 18, nos alerta claramente: y la soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. La persona arrogante cierra el corazón a la orientación y la gracia divina, creyendo que no necesita de nada ni de nadie. Recordemos que la arrogancia no solo nos aleja de Dios, sino que también destruye nuestras relaciones humanas, pues crea un muro de superioridad y desdén. Para evitar esta trampa, debemos buscar la humildad y la verdadera dependencia de Dios. Reconocer nuestras limitaciones y agradecer por las bendiciones que recibimos es el camino hacia una vida espiritual saludable y alineada con las enseñanzas divinas. El ejemplo de Lucifer es un aviso eterno de los peligros de la arrogancia y la importancia de mantener nuestros corazones humildes y abiertos para la salvación. Ahora vamos a la segunda categoría, la persona hipócrita. En la Biblia, la hipocresía es vista como un comportamiento que desagrada profundamente a Dios. La hipocresía es fingir ser algo que no se es, especialmente en términos de piedad y moralidad. Jesús reservó algunas de sus críticas más duras para los fariseos, líderes religiosos que se presentaban como ejemplos de virtud, pero cuyas acciones revelaban lo contrario. En Mateo capítulo 23, versículo 27, Jesús dijo: «Y ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, en verdad, parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La hipocresía tiene consecuencias devastadoras en la vida espiritual. Crea una barrera entre la persona y Dios, porque Dios ve más allá de las apariencias y conoce la verdadera intención del corazón. Además, la hipocresía destruye la confianza y la autenticidad en las relaciones humanas. Cuando vivimos una vida de duplicidad, nos alejamos de la verdad y del amor genuino, que son fundamentales para una vida cristiana auténtica. La persona hipócrita se preocupa solo por la apariencia externa de santidad, mientras sus corazones están corrompidos, impidiendo el verdadero crecimiento espiritual. Para evitar la trampa de la hipocresía, es esencial buscar la sinceridad y la integridad en nuestras acciones y palabras. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, no solo en apariencia, sino en esencia. La verdadera piedad proviene de un corazón puro, que busca la verdad y la justicia en todo momento. Al reflexionar sobre los fariseos, estamos llamados a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de manera consistente con nuestra fe, evitando la hipocresía y abrazando la autenticidad. Ahora vamos a la tercera categoría, la persona incrédula. En el contexto bíblico, ser incrédulo significa dudar o rechazar la fe en Dios y en sus promesas. La incredulidad es una falta de confianza en la verdad divina, lo que impide a la persona experimentar la plenitud de la gracia y el amor de Dios. Un ejemplo clásico de incredulidad en la Biblia es la historia de Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Tras la resurrección de Jesús, Tomás no creyó en los relatos de los otros discípulos y dijo: «Y si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». La incredulidad es un obstáculo poderoso que puede alejarnos de Dios y de la salvación. Cuando Tomás finalmente encontró a Jesús, fue invitado a tocar las heridas de Cristo. Solo entonces, exclamó: «Señor mío, y Dios mío». Jesús respondió: «Y porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este pasaje, encontrado en Juan capítulo 20, versículos 24 a 29, nos enseña que la verdadera fe no depende de pruebas físicas, sino de una confianza profunda e inquebrantable en Dios. Para superar la incredulidad, es esencial desarrollar una fe sólida y constante.
Debemos esforzarnos por conocer más sobre Dios a través de la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. La historia de Tomás nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no podemos ver o entender completamente sus caminos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cultivar esa fe nos acerca a Dios y abre las puertas a una vida de plena comunión con Él. Ahora vamos a explorar la cuarta categoría, la persona maliciosa. En el contexto bíblico, la malicia se define como la intención deliberada de dañar o engañar a otros. Es un comportamiento que proviene de un corazón corrompido, lleno de intenciones negativas. Un ejemplo destacado de malicia en la Biblia es la historia de Ananías y Safira, relatada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Este matrimonio vendió una propiedad y decidió retener parte del valor para sí mismos, mientras fingían haber donado todo el dinero a la iglesia. Ananías y Safira intentaron engañar a la comunidad y más gravemente, mintieron al Espíritu Santo. Este acto de malicia fue revelado por Pedro, quien dijo a Ananías: «Y Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio del terreno?». Hechos capítulo 5, versículo 3. La consecuencia de sus acciones fue inmediata y fatal. Ambos cayeron muertos tras ser confrontados por su malicia, sirviendo de advertencia para todos sobre la seriedad de mentir y actuar con segundas intenciones. La malicia destruye el corazón y nos separa de Dios. Cuando dejamos que la malicia domine nuestras acciones, cultivamos un espíritu de engaño y desconfianza, alejándonos de la gracia divina y corroyendo nuestras relaciones humanas. La malicia impide el desarrollo de un corazón puro, lleno de amor y sinceridad. Para evitar la trampa de la malicia, es esencial buscar la verdad y la transparencia en todas nuestras acciones. Debemos esforzarnos por actuar con integridad y honestidad, reflejando el carácter de Cristo. Al hacer esto, mantenemos nuestro espíritu libre de corrupción y permanecemos cercanos a Dios. Ahora, vamos a explorar la quinta categoría, la persona orgullosa. En la Biblia, el orgullo es visto como uno de los pecados más graves, pues coloca al individuo en una posición de superioridad y autosuficiencia, alejándolo de Dios. El orgullo es un sentimiento de exaltación personal que nos hace creer que somos mejores o más importantes que los demás. Un ejemplo clásico de orgullo en la Biblia es la historia del rey Nabucodonosor, registrada en el libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor era un poderoso rey de Babilonia que se dejó llevar por el orgullo. Él miró su vasta ciudad y dijo: «¿Y no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?». Daniel capítulo 4, versículo 30. Su arrogancia fue inmediatamente castigada por Dios. Nabucodonosor perdió su cordura y fue a vivir como un animal salvaje, hasta que reconoció la soberanía de Dios. Solo entonces, su cordura y reino fueron restaurados, y él proclamó: «Y ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo». Y Daniel capítulo 4, versículo 37. El orgullo impide la humildad necesaria para la salvación. Cuando estamos llenos de orgullo, no vemos la necesidad de Dios en nuestras vidas, creyendo que podemos hacer todo por nosotros mismos. Esta actitud nos aleja de la gracia divina y nos hace vulnerables a la caída. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 16, versículo 18, «Y antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Para evitar caer en la trampa del orgullo, debemos cultivar la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Ahora vamos a explorar la sexta categoría, la persona que vive en la impureza. Según la Biblia, vivir en la impureza significa estar involucrado en comportamientos y prácticas que corrompen el alma y el cuerpo, alejándonos de la santidad que Dios desea para nosotros. La impureza no se limita a actos físicos de inmoralidad, sino que también incluye pensamientos e intenciones contrarios a la voluntad divina. Un ejemplo significativo de impureza es la historia de la ciudad de Sodoma, conocida por su extrema corrupción moral y falta de temor a Dios. La ciudad de Sodoma fue destruida por Dios debido a su impureza insoportable. En Génesis capítulo 19, se narra cómo los habitantes de Sodoma se entregaron a prácticas inmorales, desobedeciendo completamente los mandamientos divinos. La impureza de ellos era tan grande que Dios decidió destruir la ciudad, convirtiéndola en un símbolo eterno de las consecuencias de la corrupción moral. Este acto divino subraya la gravedad de la impureza a los ojos de Dios y la necesidad urgente de buscar una vida de pureza espiritual y moral. La pureza espiritual y moral es esencial para mantener una relación íntima con Dios. La Biblia nos llama a vivir de manera santa, reflejando la naturaleza divina en nuestras acciones y pensamientos. Ahora vamos a explorar la séptima categoría, la persona que rechaza la verdad. En la Biblia, rechazar la verdad de Dios significa cerrar el corazón y la mente a las enseñanzas divinas, negando la orientación y la salvación ofrecidas por Dios.
Esta actitud es una negativa deliberada de aceptar la verdad revelada en las Escrituras y en los profetas. Un ejemplo notable de este rechazo es la historia del rey Faraón, quien se opuso a Dios durante el Éxodo. El faraón de Egipto es un ejemplo clásico de alguien que rechazó la verdad de Dios. Incluso ante milagros y señales innegables, él endureció su corazón repetidamente, negándose a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. En Éxodo capítulo 7, versículo 13, leemos: «Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor había dicho». Esta persistente negación trajo consecuencias devastadoras para Egipto, incluyendo las 10 plagas que arruinaron la tierra y, finalmente, la muerte de los primogénitos. Las consecuencias eternas de rechazar la verdad de Dios son severas. La Biblia nos advierte que aquellos que continuamente rechazan la verdad no pueden entrar en el reino de Dios. Es esencial abrir nuestros corazones y mentes a la verdad divina, permitiendo que la luz de Dios guíe nuestros pasos y nos lleve a la vida eterna. Vimos cómo la arrogancia, la hipocresía, la incredulidad, la malicia, el orgullo, la impureza y el rechazo de la verdad son comportamientos que nos alejan de Dios. Cada una de estas actitudes corrompe nuestro corazón e impide nuestra comunión con lo divino. Para alcanzar la salvación, es esencial evitar estos comportamientos, buscando la humildad, la sinceridad, la fe, la integridad, la pureza y la aceptación de la verdad de Dios. Por supuesto, voy a hacer esa autoevaluación. Y si amas a Dios, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido inspirador y edificante.